Bienvenidos a nuestro programa de debate diario, aquí como siempre en K30 Televisión. Hoy es martes 11 de septiembre y nosotros vamos a comenzar hoy nuestro programa comentando la primera entrevista que ofreció Mariano Rajoy a una televisión desde que fuera nombrado presidente del gobierno. Habló del déficit, de las pensiones y también de la reforma laboral, entre otros asuntos que ahora a continuación comentaremos. Además de este tema también les vamos a hablar de la renta básica. ¿Qué es la renta básica? Por lo pronto, Izquierda Unida propone que sea universal, personal y sin condiciones. Pero, ¿qué opina el Gobierno de Extremadura? Terminaremos planteándonos si se debe de suprimir el sueldo de los diputados. ¿Creen que es una manera de dignificar la política y a los políticos? Bien, pues estos son los temas que les hemos preparado para el debate de esta noche. Y ahora, como siempre, a continuación, pues vamos a ver quién nos acompaña en nuestro análisis. Hoy están con nosotros José María Saponi, exalcalde de Cáceres y actualmente coordinador de presidencia del Partido Popular en la provincia de Cáceres. Muy buenas noches, José María. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Diego María Rodríguez, responsable de organización de UPyD en Cáceres. Hola, buenas tardes. Bien, pues muchísimas gracias también, Diego, por estar aquí. Gracias a los dos por compartir esta noche con nosotros. Y si os parece, vamos a comenzar por ese tema, esa entrevista de la que todo el mundo estaba pendiente, la primera entrevista que ofrecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a una televisión, pues para hablar un poco de la situación actual. Me gustaría saber un poco qué os pareció así a grosso modo. ¿Os esperabais una entrevista de este tipo o no? ¿O cómo visteis la actitud de Mariano Rajoy? José María. Bueno, la verdad es que conociendo personalmente al presidente del Gobierno es más fácil averiguar por dónde van a ir sus comportamientos a la hora de plantear una entrevista como la de anoche, que además es una entrevista muy singular, dada la situación que el país está atravesando. Mariano Rajoy estuvo templado, como es su carácter, estuvo prudente, pero estuvo contundente y conociendo la situación. Y también yo creo que estuvo acertado en cuanto al análisis que hizo. A mí me llamaron la atención especialmente pues aquellas cosas que decía y que algunos le critican con mucho afán, cuando él dice que cumplirá con el objetivo del déficit, que es lo que más importa en este momento. Sí, lo que vimos ayer, que básicamente se centró su discurso en defender, claro, ¿verdad?, la gestión y defender ese objetivo de déficit. Es que de alguna manera ese es el común denominador, sí, porque el cumplir el objetivo del déficit no es olvidar los caminos que conducen a ese objetivo. Por tanto, esa fue su primera contundencia, y luego hubo una segunda para mejorar esta primera, y es que si no lo hace él, o no lo hacemos nosotros, si no lo hace el Gobierno en este caso, pues nos lo harían los de fuera. Y que a él, y esa es una característica de un Rajoy, de un Mariano Rajoy, que es lo contrario a la pedantería y es lo contrario al querer brillar superficialmente, dice que a él no le van a enseñar, nadie, no admite que nadie le enseñe por dónde tiene que caminar, porque conoce los objetivos que tiene que alcanzar. Por tanto, yo creo que estuvo cierto, estuvo prudente, estuvo en plan de ser un presidente, demostrando que es un presidente de gobierno que conoce el país y que está haciendo aquello que tiene que hacer una vez que adquirió una responsabilidad de gobierno con unas características que de ninguna manera él le esperaba. José María califica el discurso de Mariano Rajoy de prudente. ¿Tú, Diego, qué te pareció? Bueno, el discurso fue prudente, excesivamente prudente, tan prudente que dejó en el aire más preguntas de las que respondió. Es decir, a todas las preguntas que le hacían siempre decía, bueno, pues primero tengo que ver las condiciones, primero tengo que ver las condiciones, primero tengo que ver las condiciones. Claro, sobre todo ahí refiriéndose al tema del rescate, ¿verdad? Sobre todo al tema del rescate. Entonces, claro, no solventó ningún tipo de pregunta, es decir, se pueden deducir cosas, es decir, si tiene que ver las condiciones, se supone que sí que es necesario ese rescate, se supone, si no, no tendría que mirarla. Pero tampoco nos dice si realmente ya está negociando esas condiciones, si ese rescate es necesario, si ya está negociando esas condiciones o está esperando, porque de sus palabras también se deducía que tenía que verlas, o sea que todavía no estaba negociando esas condiciones. Entonces, todas esas dudas, se están negociando ya las condiciones, es necesario ese rescate, se va a pedir, y en todo caso, ¿qué otra alternativa hay? Es decir, si necesitamos un rescate,
independientemente de las condiciones, ¿lo vamos a pedir de todas, o si las condiciones son demasiado leoninas, vamos a decir que no y vamos a aceptar otra alternativa que pueda ser peor? Todo ese tipo de incertidumbre no la resolvió el presidente del Gobierno anoche. Sí, sigue siendo una incógnita. Claro, y yo creo que esa incertidumbre tenía que haberla resuelto a pesar de la prudencia, demasiado prudente desde mi punto de vista. Sí, yo creo que por el contrario, lo que dijo clarísimamente es lo que tenía que hacer. Y lo que dijo es que puso un ejemplo. Cuando usted va a pedir un crédito a un banco y le dicen que se lo van a adjudicar, se lleva las condiciones escritas a casa y las estudia. Y en este caso, cuando se trata de un préstamo, que no es otra cosa, un préstamo tan enormemente extraordinario como es el que precisa España, estamos hablando de mucho dinero, de muchos euros, y que afecta a 45 millones de españoles, hay que pensarlo más. No es una cosa de frivolidad. Respondió perfectamente. Haré el rescate cuando tengamos las condiciones que ahora no se les han dado, ¿no? Europa, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, no le ha dicho en estas condiciones todavía. Lo único que ha dicho es que se exigirán unas condiciones, se exigirán unas reformas que el Gobierno ya ha realizado. Y de hecho las ha realizado, si tenemos en cuenta, pues hoy mismo, esta mañana, el propio presidente de Finlandia, que no olvidemos es una de las naciones más críticas con nosotros, que es la primera que ponía dudas a cualquier compra de bonos a los países periféricos, ha dicho que las reformas que está haciendo el Gobierno de España son reformas acertadas. Y lo mismo dijo la canciller Merkel hace unos días, que es otra de las figuras, no lo olvidemos, que pone también todas las trabas que puede, porque no en balde todo este camino, todo este desierto que venimos padeciendo en este país, desde el año pasado, por el año 2010, que empezaron los primeros indicios del riesgo. Ya el 10 de agosto, recordarán ustedes, que la banca española y la bolsa española pegó un carpetazo extraordinario, se vino abajo totalmente, y en agosto del 2010, el 10 de agosto, entonces no era presidente Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy ya adivinaba en aquel entonces que esto se estaba poniendo en unas condiciones distintas a las que él conocía, como conocía pues un 6% de déficit, se encontró con un 8%, que después es un 9%. Es decir, que si yo me encontrara con un presidente del Gobierno, aunque le tenga afecto especial por la cercanía, como es el caso, que me dijera otra cosa a lo que dijo ayer, a mí me merecería muy poca confianza, porque es mucho riesgo que está corriendo. Son 9.000 y pico de millones de euros, es mucho dinero, es una barbaridad. La deuda que va a contraer y que tenemos que pagar todos. ¿Creéis que es necesario ese rescate? Que solicitar precisamente la ayuda del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas, es decir, lo que se declaró Mario Draghi de que el Banco Central Europeo iba a, por así decirlo, abrir las puertas a comprar deuda soberana en el mercado secundario, y lo que sería el rescate del que estamos hablando. En esa línea de lo que he dicho, de que Mariano Rajoy fue demasiado prudente y al final no dijo nada prácticamente, lo más curioso es que teóricamente él ha sido uno de los que ha presionado para que esto se produjera, es decir, que el Banco Central Europeo entrase a comprar deuda a los países soberanos, y anoche decía que no sabía si iba a pedir que eso se hiciera o no. Entonces, realmente anoche Mariano Rajoy es que no nos dijo nada en concreto. Dejó todo. Las condiciones serían durísimas, de hecho, eso todos lo sabemos, ¿no? Sí, bueno, las condiciones son duras. Sí. Es que, por ejemplo, lo que ha dicho José María respecto de Angela Merkel o de los líderes europeos que vienen aquí a visitarnos, que dicen, lo que ellos dicen es que España lo está haciendo bien porque está haciendo reformas. Sobre todo, Europa lo que nos pide es un control del déficit. En ese sentido, Europa no se mete en dónde tienes que hacer los recortes. Lo que quiere efectivamente es que haya un control del déficit.
Entonces, desde su punto de vista, mientras haya ese control del déficit, le da igual si el recorte lo hace en sanidad o lo hace en educación o lo hace en cualquier otra cosa. Pero, evidentemente, los recortes que está haciendo aquí Mariano Rajoy se están haciendo en donde no se deberían hacer, que es el problema. Entonces, evidentemente que hay que controlar el gasto, sí, hay que controlar el déficit, todo eso estamos de acuerdo. El problema es dónde se hace. La verdad es que no entiendo, vamos, sí entiendo la postura democrática y lógica y de derecho que tiene en este caso UPyD, por cierto, un partido que me merece, como todos los partidos, pero especialmente este, una especial simpatía personal, no las personas, que son por supuesto, sino el propio partido por su forma de trabajar, pero comprendiendo el análisis de oposición o de dificultad que se tiene que poner, yo creo que en este momento los partidos en la oposición se están equivocando en el camino a seguir. El problema ahora no es si se está haciendo de esta u otra manera, porque hay una evidencia. El control del déficit, claro, pero ¿por qué viene el control del déficit? A través de una reforma fiscal, de una reforma laboral, de una reforma estructural, de un adelgazamiento de la propia administración, de un gastar menos de lo que se ingresa, que es efectivamente lo que ha tenido que hacer Mariano Rajoy, con un coste altísimo desde el punto de vista político, porque algunas de estas cosas no entraban en los planteamientos programáticos, como ustedes muy bien saben, del propio Partido Popular. De ninguna manera el Partido Popular quería subir el IVA, y se ha visto ni siquiera el IRPF, pero tocar el IVA de ninguna de las maneras, y se ha hecho, porque de otras formas, una de dos, si andamos y somos sinceros, y nos ponemos un poco en la media distancia de que todos vamos a sufrir las consecuencias, seamos de UPyD, del Partido Popular Socialista o de Izquierda Unida, o ciudadano normal, si nos ponemos en esa media distancia, digo, alguien tiene que tomar las decisiones. Y si hay una persona que es presidente del gobierno en este caso, que dice, vamos a ver, ¿qué condiciones me exigen para que yo firme en nombre de 45 millones de españoles y españolas, yo firme una obligación tan enorme? Pero, vamos María, a verla no se podía haber cortado de otro sitio para no atentar contra el estado de bienestar, ¿no? Todo lo que hemos tardado tantísimo tiempo en conseguir en sanidad, educación, que son los pilares de nuestra sociedad. Yo no entiendo que se haya tocado el estado de bienestar tal y conforme se está diciendo. Vamos a entender que la sanidad, la educación, por ejemplo, están en manos de las comunidades autónomas, ¿sí, verdad? Pues a las comunidades autónomas el gobierno les ha puesto un puente, porque las comunidades autónomas han generado uno de los principales aspectos de esta enorme situación que se planteó en España y de la que yo lo lamento repetirlo, pero no lo voy a decir más. Tenía que haberla empezado a solucionar el gobierno del señor Zapatero en el año 2010, a principios del 2010, como ha hecho Finlandia. Finlandia tenía un problema en el 2009 similar a nosotros y empezó por esto. Ahora mismo el presidente Hollande, que no olvidemos que es del militante socialista, está haciendo recortes que no deseaba hacer. ¿Por qué? Porque se ha encontrado una realidad que evidencia una necesidad de tirar por ese camino, porque de tirar por otro las consecuencias seguramente serían mucho peores. Diego. Yo lo que me gustaría dejar claro una cosa, es decir, UPyD no ha dicho nunca que no haya que recortar, que no haya que controlar el gasto. Todo eso estamos de acuerdo, es decir, efectivamente hay que recortar, hay que controlar el gasto. No como otros partidos, por ejemplo, que parece que lo que quieren es que se gaste más, lo cual es incomprensible. Estamos de acuerdo en eso. Lo que no estamos de acuerdo es dónde se están haciendo los recortes y cómo se están haciendo los recortes. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el tema de sanidad, bueno, las comunidades autónomas tienen la gestión de sanidad, pero lo cierto es que el Real Decreto Ley que establece, por ejemplo, el pago de un determinado coste de los medicamentos es un Real Decreto Ley del Estado. Entonces, por ejemplo, anoche a mí me chirriaba un poco cuando el presidente del Gobierno decía que él había dado instrucciones al ministro de Hacienda para proteger a los pensionistas, porque los pensionistas eran la parte más débil y había que protegerlos. De hecho, habla que no va a tocar las pensiones. Exacto. Y no las ha tocado. Y me chirriaba un poco porque precisamente son los pensionistas, por ejemplo, los que han tenido ahora que pagar los medicamentos en un porcentaje,
le ponen un límite de 8 euros, resulta que tienen que adelantar ese dinero, no saben cuándo se lo van a devolver, y eso es algo que se está cargando sobre los pensionistas, precisamente sobre esas personas que él mismo reconoce que son gente que hay que proteger, ¿no? Entonces, no entiendo un poco ese planteamiento. Bueno, me lo entiendo desde el punto de vista de que, bueno, pues dices que los proteges, pero luego haces recortes en cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, nosotros no estamos en contra de los recortes porque efectivamente no se puede gastar más de lo que se ingresa, y en la situación en la que estamos no se puede hacer. Hay que recortar necesariamente, pero hay otras cosas en las que recortar. Como UPyD ha propuesto ya muchas veces, pues tema de recorte de duplicidades, recorte de personal eventual. Administraciones también. Exacto, que las administraciones están elegidas a dedo y que suponen una parte de muchos ingresos, recorte de los ingresos de parlamentarios, de altos cargos, etcétera, etcétera, y por supuesto una reforma del modelo de organización territorial, precisamente para evitar el problema que hay ahora mismo con las comunidades autónomas, teniendo una definición clara de cuáles son las competencias estatales y cuáles son las competencias autonómicas, para que no haya redundancias y además teniendo en cuenta de que no se puede mantener tampoco una cantidad de municipios como la que existen, hay que refundirlo, hay que tener también en cuenta que no puede haber diputaciones, mancomunidades y otro montón de organizaciones paralelas, que eso es mucho gasto y que no se puede mantener. Ese es uno de los problemas que tiene nuestro Estado y en eso es en lo que hay que recortar, no en sanidad, no en educación. José María, ¿piensas que hay que recortar ahí? No, yo si me permites, sí. Y desde luego, y con todo el respeto, Diego, eso no sería un recorte, eso sería una reforma de una estructura que tiene este país. Yo estoy de acuerdo en parte de lo que has dicho, pero no en la forma en que lo has dicho, porque tienes la obligación de decirlo desde el punto de vista político. En el año 1978 España se dio una constitución por necesidad de que no se escaparan al futuro democrático que se abría después de la dictadura y que no se escaparan, pues principalmente las regiones llamadas históricas, que eso yo lo tendría que discutir, pero solo a nivel personal, porque yo no sé por qué es más histórica Cataluña que Extremadura. Pongo por caso y no es una barbaridad. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero nos dimos, España se dio una constitución con la aquiescencia y el consenso de todas las fuerzas políticas de entonces, que dieron un ejemplo de identificación con una situación. Y de ahí nació una constitución, en su artículo 2 dice que España se constituye en un régimen de autonomía, con unas competencias. Pero las autonomías se han convertido en 17 estados con una estructura, pero sí, en eso estamos de acuerdo, y eso lo dice el propio presidente del gobierno, y ha dado instrucciones a todas las comunidades autónomas, a todas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de política interna de un partido, lo tiene que hacer primero a las propias suyas, que también se han salido en cuanto a la realización de gastos en proporción de los ingresos. Porque se han querido hacer muchas cosas. Y no voy a hablar del aeropuerto de no sé qué sitio, ni de la autovía que Extremadura no tiene y que los dineros se fueron a otro sitio, que esa es otra cosa. Pero el recorte no es eso. Eso es una reforma de estructura que el gobierno está dispuesto a hacerla. Pero hay que adelgazar la administración y ahí entra todo. Quizá eso llevaría mucho más tiempo. No es algo tan rápido como... Y una reforma de la Constitución. Y una reforma de la Constitución con un previo referéndum para esa reforma, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, mi opinión, y yo creo que la opinión de mucha gente en mi partido, y yo aquí no hablo en el nombre de mi partido, pero sí, efectivamente, como miembro de él, pero sí conociendo lo que mi partido quiere hacer al respecto, pero bueno, con el debido respeto a cada uno de los derechos adquiridos de la gente. Pero no podemos ir por este camino. No podemos ir por este camino. Y una de dos, o pagamos 9.000 millones de euros que se deben, o de lo contrario, bueno, salimos de Europa. Y si nos salimos de Europa y hacemos un corralito como hizo Argentina, pues las vamos a pasar mucho más peor, mucho más canutas, peor, y con unas condiciones de vida durante muchísimos años malas. Bueno, yo creo que ayer el presidente del gobierno quiso decir y dijo
lo que tenía que decir desde un punto de vista objetivo, no pensando solo en los intereses del Partido Popular, que no son los intereses del Partido Popular, porque está actuando como presidente del gobierno, donde efectivamente hay un partido que le respalda totalmente, a sabiendas de que estamos haciendo aquello que nos exige la realidad, las circunstancias, el bien de la sociedad, pero que no es lo que queríamos hacer cuando llegamos a un gobierno con la aquiescencia y la suma de vota y tantos votos en noviembre del año pasado. ¿Qué pensáis, por ejemplo, con respecto a la reforma laboral, que decía precisamente ayer, también se refiere a esa reforma laboral de la que se siente tan orgulloso y tan importante para impulsar el crecimiento en España? ¿Realmente esa reforma ahora mismo está trayendo frutos, sus frutos? La reforma laboral ha sido un fiasco. Es decir, la reforma laboral básicamente a lo que se ha orientado ha sido a que a los trabajadores que más tiempo llevaban, pudieran ser despedidos por las empresas sin darle indemnización. Y luego hacer cosas como bueno, es que ayer mismo decía el presidente del gobierno, ¿no? Por lo menos ha servido para que ya no haya EREs en los que se despida a la gente, sino que haya EREs en los que la gente, bueno, pues está un tiempo fuera y luego cuando ya la empresa va bien lo vuelven a recuperar. Sí, de suspensión, pero no de exclusión. Parece ser que eso entonces es lo único para lo que ha servido la reforma laboral. Entonces la reforma laboral ha tenido muy poco calado, ¿no? Y en otro orden de cosas, y contestando un poco lo que decía José María, evidentemente el tema de la reforma de las competencias de las comunidades autónomas, etcétera, es algo que hay que hacerlo en la Constitución, y eso lo sabemos, nosotros propugnamos abiertamente la reforma constitucional, es decir, no nos da miedo decirlo. Pero hay otras muchas cosas en las que se pueden recortar que no es necesario hacer una reforma constitucional, como por ejemplo el tema de la fusión de municipios o el tema de eliminar temas como las mancomunidades y otra serie de organismos que están duplicados y que no tienen ningún sentido. Y por supuesto, si dejamos de lado el tema de la cantidad de personal eventual que está en las administraciones, lo estaban antes y lo están ahora con el Partido Popular. Entonces, bueno, eso no es necesario reformar la Constitución, digo yo. Bueno, pero bien, de todas formas, estando, Diego, en parte de acuerdo con los planteamientos que estás haciendo, porque en el fondo es que no podemos, es que estamos en el mismo equipo es España, es esta sociedad nuestra, que vamos a sufrir, y estamos sufriendo las consecuencias de una situación que nadie se esperaba, y que cuando decían lo de los brotes verdes, perdonad, que no quería yo volver a lo anterior, porque ya lo hemos sufrido bastante, pero ahora el Partido Socialista, por ejemplo, dice que quiere poner un muro de contención frontal frente a las decisiones absurdas y erróneas que está tomando el Partido Popular. Y esto lo dice quien ha formado parte muchos años del gobierno que generó los problemas que en este momento está intentando resolver el Partido Popular. Eso lo está diciendo el señor Rubalcaba. A mí eso me queda perplejo. Yo que he tenido la oportunidad y desde luego la suerte de estar al frente de un ayuntamiento de una ciudad pequeña, pero una ciudad muy entrañable como la ciudad de Cáceres, sé las dificultades que es tomar decisiones. Las decisiones a veces las toma uno en contra de su propio corazón, de sus propias opiniones, pero es que la realidad las exige. Y en este momento, una de dos, no ya digo el rescate, que yo no sé si esta mañana el presidente el primer ministro de Finlandia decía que España no necesita rescate. También lo dijo la canciller Merkel, pero no nos lo tienen que decir los de fuera, lo tenemos que decir los de dentro. Y yo creo, tengo la confianza, tampoco tengo la conexión directa con el presidente del gobierno, ya me gustaría. Yo soy un ciudadano absolutamente de a pie y conozco la mayoría de las cuestiones por las mismas vías que los demás, pero desde luego por las vías también de mi partido. No podemos darles vueltas a lo que pasa. Vamos a seguir negando, nos vamos de Europa. Lo que está claro es que la decisión es de tal calibre que estamos hablando del interés de tanta gente que a mí me parece bien que lo piensen. Y si hay que rescatar, pues eso, ¿qué es? Rescate es un préstamo que te hacen que tienes que pagarlo después. ¿Qué nos ha pasado en estos 2 meses? Porque el mes de agosto y julio ha sido tremendo. Hablaba el señor Draghi y decía, se ha acordado que no, que vamos a resolver los problemas. Bueno, la curva de riesgo para abajo. Después empezó a disimular porque la señora Merkel
y el señor Brugger, no lo pronuncio en alemán, pero el primer ministro, el principal miembro del gobierno del gobierno alemán, decía que no había que ayudar. Y los de Finlandia, 3/4 de los mismos, y los otros igual. Pues la curva de riesgo para arriba. Y vendiendo nosotros nuestra deuda a un precio que otros compraban y encima ganaban dinero por ello. Ahora han vuelto las cosas a su cauce porque efectivamente tenían que volver. ¿Por qué han vuelto? Pues yo creo que porque se ha hecho una labor sensata, una labor correcta, una labor prudente y se están haciendo los deberes. Yo, desde luego, les decía, tuve una oportunidad una vez que visitó el presidente del gobierno muy al principio en un lugar donde yo pude estar y digo, ¿en mal sitio has llegado? Dice, pero en el sitio donde hay que lucirse mejor desde el punto de vista político. Lucirse en el sentido de que hay que buscar las soluciones imposibles, pero la política es el arte de lo posible. Y eso de que la reforma, estaba hablando de la reforma laboral, bueno, condicionamientos laborales como los que teníamos en España no existían en ningún sitio de Europa. Teníamos una legislación laboral que estaba obsoleta. Hay algunos que dicen que algunas leyes todavía eran de la época de Franco. Había unas leyes de la época de Franco que eran buenísimas, como el primer Foro del Trabajo o el primer Foro de los Españoles, que datan del año 1938. Nosotros teníamos una Constitución que dice que todos los españoles somos iguales en derechos y en obligaciones y, por tanto, habrá que establecer aquellos mecanismos que hagan posible una vida buena para todos, ¿verdad? Entonces, la reforma laboral era necesaria. Lo que pasa es que la reforma laboral le gustaría a cada uno, según hablemos de un sitio o de otro. Si se habla de parte del gobierno, de la parte del gobierno, el gobierno con bastantes contactos creo que ha tenido con los representantes sociales y políticos en el Parlamento para haber llegado a unos acuerdos. Lo que sucede es que si cada uno, y aquí no hago mención a nadie, queremos poner solo, llevarnos el gato a nuestra parcela, llevarnos el gato al agua, como se dice, llevárnoslo a nuestro corral, pues no estamos haciendo nada. Yo creo que hay que arrimar el hombro los responsables políticos. Y la sociedad tiene que arrimar el hombro. De todas maneras, los deberes parece que los estamos haciendo todos, lo estamos haciendo todo, pero parece que no luce, ¿no? No solo no luce, sino que los estamos padeciendo. Por eso te comento que esa falta de confianza en los mercados sigue patente, ¿no? Aun habiendo hecho todos los deberes posibles, ¿no? Que es lo que pero es que realmente... Yo cuando estudiaba economía, la asignatura de economía dentro de la carrera de Derecho, es que la economía del mercado es la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, pues el precio para abajo, pero si hay mucha demanda, el precio para arriba. Y aquí pues estaba pasando, los mercados son poderosos, y los mercados son crueles. Y es lo que se ha hecho una reforma que nadie habla de ello, la reforma estructural de los bancos era necesaria, porque aquí las condiciones, bueno, acordaos, yo me acuerdo, el piso donde vivo, que me lo compré ya hace muchos años cuando nos casamos, cuando me casé, pagamos un 18% de interés en la hipoteca que tuvimos que pagar, y yo creo que todos los españoles de 30 años hacia acá, o de 20 años o 25 años hacia acá, han tenido que pagar de intereses poco más o menos en la época del gobierno Aznar, que se bajaron considerablemente el interés de los créditos. Pero bueno, la verdad es que objetivamente no piensen ustedes que lo digo por ser un miembro del Partido Popular, sino porque estoy convencido de que el presidente del gobierno está haciendo lo que debe hacer y que no es un resultado que lo vamos a ver de inmediato, se va a ver en 2 o 3 años. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? El resultado de la reforma, dices de todas las reformas, claro. Sí, llevan un tiempo. Diego, ¿alguna cosilla antes de pasar al segundo tema? Sí, bueno, yo incido en lo mismo, es decir, reformas que son inútiles, por poner, por ejemplo, el tema de la reestructuración bancaria, es decir, el último Real Decreto Ley, porque ha habido 2 de saneamiento del sector financiero.
los dos incidían en lo mismo. Lo que se trataba era de hacer una serie de coberturas que cubriesen las pérdidas por los activos inmobiliarios que tenían los bancos. Resulta que en el segundo Real Decreto, que además se llama sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, se especifica que va a haber una serie de sociedades constituidas para la gestión de esos activos y para venderlos. Eso es lo que se pretendía, pero si uno va al decreto y lo lee, resulta que esas sociedades solo están obligadas a enajenar anualmente al menos un 5% de esos activos, solo un 5% anual. Solo un 5%. Y eso, si esa sociedad está participada por el FROB, es decir, por el Fondo de Reordenación Bancaria. Entonces, bueno, realmente no se está apostando porque esos activos inmobiliarios salgan de las entidades financieras, con lo cual tenemos un mercado, el mercado inmobiliario, lo que se conoce como el ladrillo, que sigue estando cautivo, que sigue ahí paralizado y que hace que la economía española siga estancada, porque esto, que a lo mejor los españoles no lo sabemos muy bien, porque no todo el mundo se pone a leer un Real Decreto de Ley, y yo eso lo entiendo, porque hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero este tipo de cosas sí que lo saben los que nos ven desde fuera. Y, lógicamente, no pueden tener confianza en un mercado que está intervenido artificialmente por un sector bancario y con la connivencia o con la dejadez, por así decirlo, de las autoridades. Entonces, sí, hay reformas, recortes, sí, hay que hacer recortes y hay que hacer reformas, estamos de acuerdo. El problema es los recortes y las reformas que se están haciendo, que no son las adecuadas, se está tratando de pasar la tormenta, a ver si pasa, pero no se está haciendo la reforma y los recortes donde se tienen que hacer, si ese es el problema principal, Yo me quedo... Bien, para ir finalizando, José María, sí. Yo por mi parte solamente dos cosas. Yo me quedo con un mensaje de esperanza que efectivamente transmitió el presidente del Gobierno ayer, cuando al finalizar dijo: estamos en un periodo transitorio muy difícil, pero lo podemos superar. Y hay que tener claro, decía, que podemos superar este proceso cumpliendo con el déficit y mediante las reformas que el Gobierno está llevando a cabo, entre ellas la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma del sistema bancario, etcétera, etcétera. Si el presidente del Gobierno me está diciendo esto, me lo tengo que creer, porque sé las dificultades con las que se ha encontrado al llegar a este Gobierno. Y si el presidente del Gobierno anterior me decía que solamente había un 6% de déficit en el interés, en la deuda pública, y me encuentro al llegar a los libros del Ministerio de Hacienda que pasa del 9%, es decir, que no solo hay un déficit de 6.000 millones, sino de 9.000 y pico de millones. ¿De dónde lo sacamos? Pues de gastar menos, porque también decía ayer Mariano Rajoy: no tocaré las pensiones, porque son la gente más desasistida. Y además voy a ser exquisitamente escrupuloso en la defensa de los intereses de esta sociedad. Pero nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy el responsable y vamos a salir de esto. Yo esa esperanza que transmitió frente a otros, hoy estamos en el día, hoy se está terminando a la hora de emitir este programa, en este momento ya se han terminado los actos de la diada. Hombre, que ahora nos liemos a decir: nos demos usted 5.000 millones de euros, pero me voy. ¿Pero dónde va usted? Entonces, ¿qué decimos los extremeños? ¿Qué digo yo? Cuando algún presupuesto como alcalde de Cáceres se fue de mi ayuntamiento para llevarlo a la necesidad de hacer pues una autovía en Levante. ¿Qué tengo que decir ahora? ¿Es que las autovías en Cataluña las han hecho los dineros de los catalanes? Es que nuestra querida Cataluña, que la queremos muchísimo, al menos yo, tengo familia allí desde los años 60, no venden cosas, no viven de nosotros. Bueno, pues que se dediquen hoy a hacer lo que han hecho, dando una imagen a Europa de que esto está por mangas y por rozar, cuando lo que está por mangas y por rozar es la economía. Bien,
Pues aquí lo dejamos, esta primera parte, este primer tema, y nosotros pues vamos a hablarles ahora de la renta básica. Y es que José Antonio Monago, el presidente del Gobierno de Extremadura, anunció el pasado viernes en su discurso institucional previo al Día de Extremadura pues la creación de una renta básica aquí para todos los extremeños. El problema está ahora mismo que, bueno, qué tipo de renta básica, ¿no? Porque hay distintos partidos que abogan por un determinado tipo de renta básica y el Partido Popular que aboga por otro tipo. Me gustaría un poco poner sobre la mesa este tema. Izquierda Unida hablaba de, bueno, de una renta básica personal, universal y sin condiciones. Básicamente eso es lo que pedís todos, también UPyD, ¿verdad? La plataforma por la renta básica, de la que está compuesta todo tipo de grupos políticos y todo tipo de colectivos, ¿no? Que no solamente es político, está todo el mundo envuelto ahí. Bueno, ¿no? yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente hay una serie de familias que están en una situación tan grave que necesitan ayuda ya, es decir, no pueden esperar a que se solucionen los problemas económicos, necesitan una ayuda y la necesitan ahora, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa ayuda hay que darla. El problema efectivamente es qué tipo de ayuda, cómo las relacionamos con otras ayudas que existan y de qué manera lo hacemos, ¿no? En ese sentido yo creo que lo más sensato y lo mejor, vamos, para esto y para todas las cosas, ¿no? Sería pues efectivamente que hubiese un debate, que hubiese un diálogo entre las distintas fuerzas políticas y que nos pusiésemos todos de acuerdo, porque yo creo que en este tema no creo que vaya a haber ningún problema, porque yo creo que esa necesidad hay que cubrirla y todos estamos de acuerdo en ello. Entonces, el cómo se haga, pues yo creo que debemos ponernos todos de acuerdo, ¿no? Se haga de una manera o de otra, pero que efectivamente esas necesidades estén cubiertas, claro. Además no es nuevo, ya hace mucho tiempo que se está defendiendo el tema de la renta básica. Es que la renta básica es algo de lo que se habla siempre y desde siempre, pero no es la renta básica lo que pueda pensar uno desde una esquina o desde una posición política, sino lo que se piensa como persona normal y corriente, que es la renta básica, porque es la que le corresponde a una persona por el mero hecho de serlo, sin más, para vivir, aquello que necesita para vivir básicamente, sin condición de si está si está desempleado, sus condiciones, hasta sus condiciones sexuales las manifestaba alguno, condiciones de religión, condiciones de donde vive, no, por el mero hecho de ser ciudadano, porque no es algo que se regale, es algo que le corresponde a la persona por el mero hecho de ser, es un derecho. Ahora, ¿cómo? Porque el dinero tiene que salir de algún sitio. Claro. ¿Y de dónde? Ahí es lo que decías, Diego, y estoy plenamente de acuerdo, ahí es donde es difícil no estar de acuerdo. Es difícil no estar de acuerdo. ¿Cuánto se necesita para que una persona tenga para vivir? ¿400 euros? Pues no. El Partido Popular hablaba de 400 euros y los otros grupos políticos 600, se hablaba más o menos entre 400 y 600 euros. Es que es muy difícil, Cristina, yo creo que es muy difícil. Yo no me atrevo a decir, depende de donde viva uno. Es que no se tiene que tener ni siquiera como en cuenta si pertenece a una familia de 2 o de 3 o no, si es lo que le corresponde a la persona como tal. ¿Son 400 euros? Pues no lo sé, si son 400 euros, que sean 400 euros mínimo. Y si son 600, que sean 600. Y que se tiene que contemplar por las obligaciones políticas e institucionales que se han de adoptar al respecto. Pero la renta básica social no es algo de lo que tenemos que hablar mucho tiempo. Eso es lo que se tienen que poner de acuerdo los que están en la toma de decisiones. Sí. Pero el PP aboga por una renta, hablábamos de universal para personas sin condiciones, o más bien es una renta básica de inserción para aquellas personas que se hayan quedado ahora mismo sin ningún tipo de dotación económica, se encuentran en desempleo. Por lo que yo sé, no se habla, yo no he oído que se habla de una renta condicionada, básica condicionada. Es una renta básica simplemente por el hecho de ser persona, claro, ¿no? Que eso le sirve para insertarse en la vida normal,
Pues claro, porque antes no tenía nada, lo que acaba de decir Diego, pues sí que hay personas que no tienen ni para llevarse a la boca un plato de comida al día en cualquier ciudad, aquí mismo. Efectivamente, se trata simplemente de un poco de atender a las necesidades básicas y fundamentales de un ser humano, ¿no? Sí, vivienda, o de una familia, ¿no? manutención, pues sí, comida. Vivienda, manutención, comida, vamos, lo básico, lo que todos necesitamos para vivir, ¿no? Porque hay situaciones y cada vez está peor la cosa, precisamente por la crisis que estamos atravesando. Entonces hay que dar efectivamente una solución, como dice José María, hay que darla también rápida, no podemos tampoco ponernos aquí a debatir y a decir yo digo tal y tú dices cuál, hay que ponerse ya a ello, ¿no? Y efectivamente hay que hacerlo, pero es algo básico. O sea, sería como una lucha contra la marginación social. Exacto, que no haya personas por las calles, por ejemplo, que no haya sin techo, que no haya gente que no tenga para comer, es decir, que no nos veamos en situaciones de gente... Inhumanas, en condiciones inhumanas. Claro, eso es inaceptable, eso no se puede dar en ningún estado, menos en a mí me llamó la atención mucho, y lo traigo recogido desde hace mucho tiempo. Hay quien define la renta básica de la siguiente forma. La renta básica es formalmente laica, incondicional y universal. Se percibirá en efectos independientemente del sexo al que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la confesión religiosa que se profese y de la orientación sexual que se tenga. Bueno, esto a mí en tiempo me llamaba mucho la atención. Bueno, pues no es más que ¿cuánto se necesita una persona para vivir en esta sociedad? ¿600 euros? Pues eso es lo que hay que facilitarle. No, eso es lo que hay que institucionalizar para que los tenga. ¿Cómo? Pues ahí está efectivamente la labor política de los que tienen que trabajar en ello. Yo no diría ahora cantidad, yo no me atrevo a decir qué cantidad. Claro. Yo creo que también aquí se tendría que tener un poco en cuenta a las organizaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, yo soy voluntario de Cruz Roja, entonces entiendo que por ejemplo, Cruz Roja hace una labor y sabe muy bien cómo se puede orientar eso. Entonces yo creo que ese tipo de organizaciones también podrían colaborar y orientar un poco hacia dónde debe ir para concretarlo un poco en ese sentido. Yo pienso que el Gobierno de Extremadura, en este caso, tiene conocimiento bastante de cuál es la situación de la población en nuestra región. Y en Extremadura, que ahora mismo la situación está tan mal, con tantísimos parados, el número de desahucios unido a los recortes. Efectivamente, gente que lo está creando pasando una muy marginación mal. Extrema, ¿no? Aquí en nuestra comunidad. Sí. En Extremadura y en toda España, pero aquí efectivamente, España, pero aquí sobre todo. Aquí de 1.100.000 que somos, pues estamos en ¿cuánto? Pues el 20 y cuánto tan por ciento de gente parado, pero no en la indigencia hay más. ¿Cuándo se ha visto lo que estamos viendo ahora? Con tanta asiduidad, gente joven, permitidme la palabra, limpia, bien presentada, aseada, que piden en la calle y te acercas a ellos, pero bueno, ¿cuántos años tiene usted? 40 años. ¿Y cómo? Es que no tengo, yo tengo un niño, ahora vamos a ir a comer no sé si me dijo a la Cruz Roja o a las hermanas Cáritas, a las hermanas de allí de la Plaza del Aire. Tío, pero no encuentro usted nada, y llevo buscando dónde usted, bueno, me dijo este caso que era de otra ciudad, pero que bueno, que es igual, estaba aquí buscando, y el problema es ese, los jóvenes que ahora mismo están accediendo a la vida laboral, que cada vez tienen más cerrado el sistema y las oportunidades. Por tanto, la labor es dura. Si nos vamos a dedicar ahora a pedir la independencia, pues bueno, y a pedir dinero porque resulta que es que ya lo he pagado yo antes, como dicen algunos, pero bueno. Esas declaraciones fueron absolutamente absurdas, tan absurdas como las que hizo en su día Carlos Rovira, si recordáis. Carlos Rovira hizo unas declaraciones que supuso una merma en las ventas de cava. Sí. Pues esas declaraciones son igualmente absurdas. Es decir que vamos a pedir un dinero que es nuestro, pero bueno, entonces, ¿qué pasa si en el resto de España no compran los productos fabricados en Cataluña? ¿Qué pasa si en el resto de España no contratan a empresas de servicios que estén radicadas en Cataluña? ¿Qué pasaría entonces con todos esos ingresos que tiene Cataluña? No debería haber nada. Entonces, ¿qué clase? Es que son declaraciones absurdas que nacen del nacionalismo, de un egoísmo colectivo, que extremo, es absurdo, es que no es racional, eso no tiene ningún sentido, vamos, está fuera de toda lógica. De una irresponsabilidad política tremenda, porque no voy a referirme a esa persona que has nombrado, porque me parece una persona no digna de ninguna atención por mi parte, ni un minuto siquiera, pero que bueno, que ese señor cometiera
atrocidades que cometió, como irse a Jerusalén y hacerse una fotografía con una corona de espinas y haciendo chuflas de la situación de lo que pasó Cristo allí, es un ejemplo. O decirlo lo que tú has dicho, no sé, o irse a una propiedad que no es la suya y hacer en ella lo que le venía en gana. Es que la clase política es algo más que estar sentado en un sitio, ¿no? Pero lo que sucede es que nos tenemos que acostumbrar ahora a que la sociedad se ha hecho muy plural. Y al hacerse plural, yo me tengo que acostumbrar a entender. Yo estoy acostumbrado, pero yo, si no estuviera acostumbrado, tengo que acostumbrarme a entender que necesito la colaboración, en este caso de UPyD, también del Partido Socialista, y ¿por qué no de Izquierda Unida? Porque manteniendo cada uno sus propias ideologías, habrá en algún punto nos podemos encontrar, que es a la hora de entender cuál es la renta básica. Por ejemplo, pues que a la hora de definir qué es lo que es una auténtica justicia social. Eso, y dejar de otras zarangazas, de otros líos y otras cosas como esta que esta mañana y esta tarde hemos contemplado Sí, centrarse en lo verdaderamente importante, ¿no? Claro. Lógicamente, en temas que... Lo que pasa es que, pues, lógicamente, el nacionalismo catalán y, bueno, el vasco también, lo que tratan es de sacar un poco beneficio de la situación en la que nos encontramos. Al río revuelto, claro. Efectivamente, el río revuelto... Ganancia de pescadores, claro. Pero son posiciones irresponsables. Claro. Ajá. ¿Sabemos algo tenemos alguna fecha? Porque hablaban eso de la creación de esta renta básica. ¿Sabemos algún dato más que haya dado José Antonio Monago acerca de, supongo que ahora habrá reuniones, ¿no? Yo creo que la intención del presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y de su gobierno, es que su deseo es llegar a un acuerdo lo antes posible con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento y también con aquellas fuerzas políticas y sociales que tienen que ser oídas, como tú muy bien has dicho, al respecto de dar una opinión y aportar algo, a lo que haya lugar en la regulación de lo que debe ser una renta básica. Sí, esta gran social. Plataforma, ¿no? Que está compuesta por tantísimos asociaciones, colectivos, grupos políticos. Pero ya sabes que las plataformas muchas veces no sirven para mucho. Sí, bueno, la cuestión es que efectivamente no se pierda la cosa luego en discusiones bizantinas y no, hay que tomar... Que se llegue a un acuerdo y rápido. Exacto, y urgente. Rápido y urgente, que se haga escuchando a todo el mundo, obviamente, exacto, pero que al final quien tiene que tomar la decisión es, como decía José María, el que está en los puestos de responsabilidad, claro, y tiene que hacerlo pues lo más rápido posible porque hay gente, lógicamente, que no puede estar esperando. Y el gobierno de Extremadura, ya digo, tiene la intención de que pueda conseguirse lo antes posible. Bien. Lo antes posible. Antes posible. Pues dentro de esta tiene que entrar en el propio ejercicio presupuestario, si ha lugar, si tiene alguna influencia sobre él, que supongo que sí, porque el presupuesto es el reflejo de todo. Bien, pues vamos ya con nuestro... Ahora seguiremos este tema también, por supuesto, a ver cómo evoluciona esa renta básica aquí en Extremadura. Y ahora vamos ya con nuestro último tema del debate de esta noche. Vamos a hablar de un tema polémico y es el siguiente. ¿Se deberían suprimir el sueldo a los diputados? La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha dicho precisamente, ha lanzado esta propuesta de suprimir el sueldo a los diputados regionales de su comunidad. Bien, ¿qué opiniones os merece la actitud de María Dolores de Cospedal? ¿Se suprime el sueldo? ¿No se suprime? Bueno, aquí seguramente ya no coincidiremos, José María y yo, pero a mí la verdad es que cuando he oído esto me ha recordado un poco algunas de las cosas que dice Esperanza Aguirre también. Es decir, me duele un poco que el talento y la inteligencia se empleen en este tipo de cosas. Es decir, vamos a ver, eso queda muy bien de cara porque todo el mundo sabe que la mayoría de los ciudadanos lo que dicen, estos políticos que cobran mucho dinero, que les quiten el sueldo y tal y cual. Entonces parece ser que han pensado, digo, bueno, ¿y cómo podemos poner esto en nuestro beneficio? Y han hecho una ingeniería ahí muy buena, ¿no? para que digan, le suprimimos el sueldo, pero aquí no hay nada de esto. Es decir, vamos a ver, primero, lo que dicen es que suprimen el sueldo de los parlamentarios, el sueldo fijo. El sueldo fijo, manteniéndose dietas, las dietas, ¿no? Y las indemnizaciones. Exacto. Que en este caso, bueno, pues podría ser una puerta de atrás, porque si dan más dietas, más indemnizaciones, al final podría quedar lo mismo. Bueno. Pero incluso, aunque se quitara realmente todo el sueldo de los parlamentarios, reflexionemos sobre qué supondría eso. Es decir, si yo quito el sueldo de los parlamentarios, como dice Dolores de Cospedal,
lo que tiene que haber es que el parlamentario, con su oficio y su cargo, y con el dinero que obtiene de ese oficio, luego se ocupe, por así decirlo, en su tiempo libre, de los temas parlamentarios, estaríamos ya, en primer lugar, expulsando de la posibilidad de ser parlamentario al 25% de la población que está en paro. Porque como no tiene oficio ni tiene cargo, pues no sé de qué va a vivir. Un oficio menos sería. Exacto. Y luego, del resto, de los que sí están trabajando y que pueden cobrar, pues a lo mejor 1.000 o 1.000 y pico de euros, pues la verdad es que en un trabajo como el que pueda tener la mayoría de la gente, que tiene que estar, lógicamente, el 100% dedicado a ello, no puede dedicar en su tiempo libre, con lo cual esa gente tampoco podría ser parlamentario. Entonces, lo que supone eso es la constitución de una especie de plutocracia en la que las personas que tengan una posición económica suficiente, pues pueden ser diputados, que no le van a pagar nada, pero como ellos tienen para vivir, pues son diputados y se dedican a la política. O sea, constituimos una clase política entre los que más dinero tienen. Claro, eso no tiene ningún sentido. Es decir, de lo que se trata es de, primero, recortemos el sueldo, sí, vamos a regularizar el sueldo de los diputados, vamos a recortarlo, vamos a poner un sueldo considerable. Lo que hay que quitar son precisamente las dietas y las indemnizaciones, que son lo que hacen que luego el sueldo se eleve de una manera descontrolada y además poco transparente. Entonces, vamos a quitar los puestos de libre designación, todo eso, ahí es donde hay que recortar, pero es que lo que no puedes decir es que los parlamentarios no cobren ningún dinero, ¿vale? Entonces, ¿parlamentarios quién puede ser? Porque claro, José María, ¿qué opinas? Yo mi experiencia de 12 años de alcalde, puedo decir algo por propia experiencia, por propio conocimiento. En los ayuntamientos solamente cobraban por lo menos en el mío, y creo que en los demás, pero en el mío, una dieta de asistencia a pleno que no sé si eran del orden de 15.000 pesetas al mes. Hablamos de pesetas hasta el año 2000. Después cambiemos por el euro. Y los 4 concejales que se dedicaban a eso en exclusiva, o 5, que se dedicaban en exclusiva al ayuntamiento, tenían un sueldo establecido en el reglamento laboral del ayuntamiento, equivalente al cobro de un jefe de sección. Pero no cobraban ningún tipo de dietas por asistencia ni a plenos ni a comisiones. Y había comisiones muchas, pues todas las semanas, y plenos pues normalmente uno al mes. Del alcalde no hablo, porque si digo que el alcalde de Cáceres no cobre dieta, a lo mejor nadie no cobraba dieta, a lo mejor nadie se lo va a creer, pero es verdad. No cobraba dietas, pero eso es una actitud personal. Esto yo creo que no hay que frivolizarlo, tiene razón, pero hay que ir a un control de la propia infraestructura regional de todas las comunidades autónomas que se han convertido pues en estados independientes, no solo autónomos. ¿Por qué tiene que tener una comunidad autónoma un embajador en Roma? Si la política exterior le corresponde al gobierno de la nación. Así que es que para vender las cosas a ver si para eso está el Ministerio de Comercio, te la va a hacer tu nombre. ¿Para qué tenemos que estar, no sé, 60 diputados, 61? Pues a lo mejor con 30 es mejor. Yo creo que reducir el número de representantes no va en detrimento de la función. Porque hay un equipo de funcionarios perfectamente profesionalizados y preparados, que son los que tienen que asistir a la toma de decisiones, bueno, que tienen que darle las bases técnicas para la toma de decisiones a los políticos. Es lo que yo he hecho y es en lo que yo he trabajado. Por eso yo, si a mí me preguntaran y yo tuviera que decidir, yo estaría a favor de que en las comunidades, las asambleas regionales, tuvieran menos parlamentarios. Para eso hay que modificar la Constitución y los estatutos respectivos de autonomía, no lo olvidemos. Claro. Menos. Y después, pues, si se dedican, los que tengan que dedicarse exclusivamente a ello, que sean los estrictamente indispensables y necesarios, y pagarles por ese trabajo. Y pagarles y publicar el sueldo que le corresponda, que será, bueno, yo he dicho que en el Ayuntamiento de Cáceres un primer teniente alcalde cobraba el equivalente a un jefe de sección. Y a lo mejor era catedrático de instituto que cobraba más. Y sin embargo estaba en el ayuntamiento. Bueno, pero eso es así. Yo me nombran ministro o consejero de la comunidad autónoma y tengo que tener dedicación exclusiva. Este es su sueldo correspondiente pues a un puesto de nivel de funcionario de categoría A, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues eso no me parecería mal. Ahora, equipos que cada uno puede formar el equipo que cree conveniente,
Pues tampoco. Porque a la hora de la verdad es el chocolate del loro, pero un poco de chocolate que le quitemos a cada loro diariamente es mucho chocolate. Y sobre todo es la ejemplaridad. Porque no todos los políticos son como se dice, de ninguna de las maneras. Hay muchos políticos honrados y honestos, muchos. Y yo conozco a muchos, a muchísimos. Más que sinvergüenzas y ladrones, más, muchísimos más. Pero claro, aquí pasa como el del chiste. Aquel amigo de una asociación que cometió una falta, ya dijeron que ha sido la asociación tal. No, ha sido uno de esa asociación. Cuando un político es un granuja, un sinvergüenza, es ese político. Sí, señalar con el dedo a esa persona Claro, exactamente, por eso, y no extenderlo a todo el... Por eso, hay que bajar el sueldo. Pues hombre, ese no es el planteamiento. Yo creo que hay para ti hay que reducir. Hay que reducir el sueldo. Reducir, bueno, es lo mismo número que de bajárselo. diputados. No, me refiero por otra parte a reducir. Yo creo que reducir el número de diputados, pues yo estaría a favor. A mí me parece el sueldo que tienen, normal. Y poniéndole a aquellos que tengan que tener una dedicación exclusiva a ello, manteniéndole el sueldo que tengan que tener de acuerdo con la reglamentación, llamémosle laboral al efecto. Y terminando su trabajo, ya se acabó. Es decir, no tiene, hombre, si has estado cotizando a la Seguridad Social y todo eso, tiene los derechos adquiridos. Pues yo cotizaba como alcalde a la Seguridad Social. Bueno, yo tenía el mismo sueldo que tenía como funcionario del Grupo A, más una pequeña cantidad, muy pequeña, pero el sueldo era equivalente, no voy a decir cuál es, pero era el sueño equivalente a ser funcionario de categoría A. Al terminar, el día 15 de junio de 2007, a las 12 de la noche, yo dejé de tener ya ningún tipo de compensación económica, no 2 meses ni un año más, como es que algunos puestos sí existen, ¿no? Y hay algunos puestos que hasta tienen reservados sorpresivamente determinados puestos de relieve. ¿Se deben reducir el número de diputados regionales? Yo pienso que sí. El trabajo sería eficaz, con una buena asistencia técnica, porque también es que la generación joven que viene tiene que buscar sitio. Y si tienes una generación que tienes que darle trabajo, pues ahí encontrará huecos que de esta forma los estamos cerrando. No sé si me explico. Si yo como diputado y 20 más estamos ocupando el puesto que pueden venir ocupando otros para asistirnos desde el punto de vista técnico, pues yo no estoy aquí nada más que para decidir y tomar las decisiones, hombre, una vez estudiadas, naturalmente, con unos asesores que para eso están los propios funcionarios. Y sin liarme más, yo quiero decir que reducir, sí, porque las autonomías se han disparado en gastos. Bien, reducir sí, suprimir los sueldos no, con ciertas especificaciones, como decía José María. ¿Tú, Diego, estás de acuerdo? Me has comentado en un principio que no estabas de acuerdo con esa supresión de los sueldos de los diputados, con respecto a reducción de diputados. Sí, por supuesto. Con la reducción de diputados, UPyD lo ha propuesto muchas veces y efectivamente parece ser que ahora va en la línea de reducir diputados, porque efectivamente, desde nuestro punto de vista, lo de las autonomías pues han constituido en 17 estados, no tiene sentido y hay que reducir ahí. Sí. Entonces, efectivamente, la reducción de diputados, sí. Ahora bien, desde nuestro punto de vista también hay que acompañar esa reducción de diputados con una reforma de la ley electoral. Claro. Con una reforma de la ley electoral para que los votos de los ciudadanos valgan todos lo mismo y haya representación proporcional. Claro. Por ejemplo, aquí en Extremadura nosotros hemos propuesto que haya una circunscripción única, es decir, que no haya 2 provincias, sino que haya una única circunscripción y en función del porcentaje que se baje el porcentaje de acceso a la Asamblea, a la vez que se reduce el número de diputados, para que haya más pluralidad en esa Asamblea y también para que haya menos gastos, evidentemente. Entonces, esa reducción sí, pero debe acompañarse efectivamente con una reforma de la ley electoral para que haya una pluralidad de representación y también para tener en cuenta que los votos de un ciudadano no tienen que valer más dependiendo del sitio donde esté en el territorio. No es posible hacer una reforma si no hay una reforma electoral. La ley electoral es una ley fundamental que necesita pues una propia consulta al pueblo. Es decir, la ley electoral de España, yo creo que tiene, no nos vamos a meter en ello, porque estoy casi de acuerdo en todo lo que has dicho, casi. Pero
No entro en lo de la circunscripción única de Extremadura, que no lo sé, porque eso ahora mismo no estoy yo muy convencido de ello, pero vamos, tampoco me... Ahora, que el que se constituye como partido político y está dispuesto a participar en el gobierno de una comunidad, tenga la representación que debe tener en proporción a los votos obtenidos, eso sí es verdad. Lo que no es derecho, lo que no es fácilmente explicable, es que si tengo 1.500 votos aquí, me corresponden 3, y si los tengo aquí no me corresponde más que 1, ¿cómo se está pasando? Eso me parece absolutamente incomprensible. Exacto, como pasó en las últimas elecciones generales, que por ejemplo Amaiur, con creo que fueron 600.000 votos, tuvo 7 diputados, mientras UPyD, que tenía 1.400.000 y pico, es decir, más que CiU, solo obtuvo... Sí, porque ellos lo tuvieron en dos circunscripciones y vosotros en uno solo. Claro, eso es una reforma fundamental de la Por eso nosotros propugnamos la reforma de la Ley de Régimen Electoral General. Decía también María Dolores de Cospedal que esto era una forma de dignificar la profesión, la política y a los políticos. ¿Es que no existe alguna otra manera de dignificar a la clase política? Bueno, yo creo que María Dolores de Cospedal, que yo la conozco, es una mujer excepcional, con una gran formación humana y política. Lo que quiere decir es que es una forma más, no la única, porque yo creo que el político, la función política está dignificada por sí misma. Es el más bello de los artes, es el arte de hacer posible. Pero últimamente está muy desprestigiada por todo lo que está ocurriendo. Por los que quien contamina las cosas, el género humano, los que ejercen la política, algunos de los que ejercen la política. A esa es a la que se refiere María Dolores de Cospedal. Y lo que hay que viabilizar y que hay que hacer, sin duda, es buscar los cauces adecuados para que se exijan determinadas responsabilidades a quien ejerce funciones públicas cuando actúa de determinada manera, porque eso, una vez que estás en la representación, no es algo de lo que puedas disponer libremente, sino en función del interés de quienes están votados y de a quienes representan, porque no solo a los que has votado. Yo he sido alcalde de una ciudad, no solo de los que me votaron, sino de todos. De todos. Y me daba gran rabia que me dijeran la calle A porque allí vive. No, perdón, se está equivocando usted. Se está equivocando usted. Yo soy alcalde de toda la ciudad. Si no, yo sería un mal alcalde y un mal político. Entonces, ¿hay que dignificar la vida política? Pues naturalmente, con eso y con muchas más cosas. Diego, última cosilla antes ya de cerrar ya el programa. Sí, bueno, pues como he dicho, eso me parece una medida que es lo que pretende una especie de plutocracia, solo podrían dedicarse a lo que más dinero tiene, pero además me hace gracia lo de dignificar la vida política. Yo creo que para dignificar la vida política, pues por ejemplo, sería bueno que los políticos no acaparasen cargos. La señora de Cospedal tiene 3 cargos, si no recuerdo mal. Es decir, no seamos tan ambiciosos, es decir, vamos a dignificar la política, pues seamos un poco más. Yo tengo este cargo, soy presidenta de la Asamblea soy presidenta de Castilla-La Mancha, o soy un alto cargo del PP, pero claro, si hablas de dignificar la política con este tipo de medidas, que son muy populistas, que quedan muy bien decirlo, y luego, por otra parte, acaparas cargos, no tiene sentido. Sí, pero ¿me permite? Sí. ¿Me permite? Pero es que eso no es fácilmente regulable, eso forma parte de lo que es la propia democracia. Si a mí me eligen secretario general de mi partido, los miembros de mi partido, soy, con todas las de la ley, secretario de ese partido. Sí, pero puedes renunciar, ¿no? Voluntariamente. Y si me presento, como tengo derecho, a presidente de mi región, de mi comunidad autónoma, y me eligen, también otra cosa es que si yo creo que no puedo ejercer las dos, y desde luego son incompatibles, pues tendría que renunciar, pero yo creo que no son incompatibles. Sí. Y habla quien nunca quiso ser senador por ser alcalde. Ojo, pero eso son cuestiones particulares. Pero José María, no se trata de que puedas hacerlo, a lo mejor puedes hacer 3 y hasta 4 cargos. Se trata de que desde un punto de vista ético, lo que está bien es que tú solo tengas 1, no tengas 4. Aunque puedas desarrollarlo todo, pero queda éticamente bien que tú solo tengas un cargo y luego dejes esos otros cargos para otras personas. Bueno, pues es posible, sí. Bien, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, José María Saponi. Muchas gracias también, Diego María Rodríguez, por haber estado aquí en nuestro debate de análisis. Y a ustedes emplazarles mañana de nuevo, ya saben, con más temas aquí en K30 Televisión a las 10 de la noche. Les esperamos. Hasta mañana.